Hola, buenas tardes. Bueno, este ya es un poco más como un, un poco más mi opinión, un espacio un poquito ya más mío. En este espacio, pues voy a decir cómo fue mi experiencia leyendo el libro, cómo fue el enterarme de muchas cosas en el libro, porque no veía venir muchas cosas, no veía venir muchas cosas, sinceramente. Fue un libro muy entretenido, la verdad. Digo, de milagro, yo creo que de entrada ya es muy bueno que estuviera leyendo un libro, porque realmente yo no soy del tipo de personas que acostumbra a leer mucho. Tengo muchos conocidos y muchos amigos que sí leen bastante y eso es muy bueno. Realmente yo no tengo esa facilidad de estar leyendo o realmente no me nace leer un libro hasta esta actividad que incluso este año fue a la Feria del Libro. Nunca, o sea, cuando me hubieras visto a mí en una feria de libro, realmente nunca me veía yo en una feria de libro y estuvo muy interesante. De hecho, de la feria de libros salí con otros dos libros que tengo por ahí pendientes de leer ya en estas vacaciones. Pero para empezar con este libro que fue La chica del tren que leí, este libro lo tengo desde hace tiempo. Yo creo que lo tengo desde la pandemia, por así decirlo, más o menos por ahí. Tenía yo creo como unos 13, 12 años cuando le pedí, según yo, quería empezar a leer y le pedí a mis papás que me compraran este libro porque lo investigué y como es de suspenso, a mí desde siempre me ha llamado la atención el suspenso. Entonces lo investigué y vi que tenía muy buenas reseñas. Entonces vi que también que para que fuera un libro, para que empezaras a leer o te adentraras al mundo de la lectura, era bueno. Entonces mis papás me lo compraron. Díganme que leí nada más la portada. Yo creo que nada más con la portada tuve y ya con eso. Bueno, en este libro principalmente creo que pues ya lo habíamos hablado en clase. Tuvimos una pequeña introducción o pre-introducción a lo que iba a ser este video, a lo que iba a ser este formato ya con el libro. Pues principalmente nos va narrando la lectura o la vida de Rachel Watson, que es una mujer divorciada, solitaria, es depresiva, empezó a presentar problemas de alcoholismo y todos los días dio la casualidad o dio esta coincidencia de que tomaba un tren hacia Londres. Entonces, en este mismo tren desde la ventana, siempre era la misma rutina, el mismo tren, el mismo asiento, siempre le gustaba ir del lado de la ventana. Entonces, ella pasaba mucho por un vecindario así como que muy bonito, muy nice, muy todo que ver. Y ella empezaba a notar que ella había una pareja a la cual ella idealizaba mucho, que ella los llamaba la pareja perfecta, o sea, los hacía llamar la pareja que ella idealizaba, que en realidad ella les puso el nombre de Jesse y Jason, iba a decir Jesse y Joy, aquí tengo mis notas, un poco del guión, entonces iba a decir Jesse y Joy, por eso me tuve que desviar acá, dije, no era Jesse, o sea, sí era Jesse y el otro es Jason. Bueno, después de esa pausa comercial, ella idealizaba mucho esta pareja, ella anhelaba tener una pareja así porque recientemente venía de un divorcio, ella estuvo casada con su esposo Tom. Ay, Tom, al rato diremos por qué nos cae mal Tom. Bueno, ella se obsesionó con esta pareja a un grado de que siempre los veía imaginando cómo sería la vida de ella si no hubiera terminado con Tom. O sea, a cierto punto se reflejaba en cómo hubiera sido su vida si no se hubiera divorciado de su esposo, porque de ahí se vinieron muchas cosas, pero realmente su esposo le fue infiel. Entonces, le fue infiel con la pareja que ahora él está actualmente, con la que es su esposa y con la que tiene una hija. Entonces, dio la casualidad también de que cuando Rachel pasaba por este mismo vecindario donde veía a Jesse y a Jason, que en realidad se llaman Megan y Scott, pues lo veía también a él, entonces se imagina, y lo veía feliz, lo veía dejado de la vida, o sea, lo veía contento, lo veía renovado, lo veía así como que tranquilo con su nueva familia, o sea, de entrada él le puso el cuerno, entonces pues desde ahí ya como que se siente un poco más el resentimiento. Entonces, pues Rachel descubrió que en realidad Tom pues le fue infiel con esta persona que él actualmente está casado, que es Ana en la historia. Y bueno, ya ese fue como que un poco la introducción. El libro es un poco lento a mi perspectiva, es un poco lento y creo que, pero es importante porque te va contando el cada uno de los personajes, la vida, el cómo son. Y digo, igual tú te vas dando una idea, porque creo que en sí el libro hace querer ver a Rachel como bueno, después de algunos inconvenientes tuvimos que cambiar de teléfono.
pero ya estamos de vuelta y nos quedamos justamente en la parte donde estaba hablando que a cierto punto, digo, no es hate en contra de la autora del libro, ni mucho, nada, mucho menos, es simplemente pues una opinión de una humilde lectora que terminó el libro. Siento que hasta cierto punto el libro hace ver un poco a Rachel como si no, es que tú estás mal y esto y el otro, empezando el libro, porque así medio la presentan como una persona con sobrepeso, descuidada, pues obviamente por todo esto de los signos del alcoholismo, pero realmente te vas dando cuenta y vas conociendo a los personajes que cada uno al final tiene su, pues no son monedita de oro, al final cada uno tiene sus detallitos, digo, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero pues obviamente creo que toda la culpa desde cierto punto recae en Rachel, no, es que tú, es que esto, es que el otro, no. Creo que realmente todos los personajes tenían algún detalle, sobre todo Tom, el ex. Ay, bueno, y continuábamos con que bueno, en el... Algo vio extraño un día Rachel en el tren. Ella tomaba su rutina normal. De hecho, vivía, creo que lo mencioné en clase, vivía con una amiga porque ya no tenía, o sea, ya no tenía la vida de antes, o sea, ya no tenía esposo, no tenía trabajo, no tenía casa, entonces lo que hizo fue que se fue a vivir con una amiga, que de hecho esta amiga nunca le comentó que ya no tenía trabajo, ella pues bebía de agrapa, ¿verdad? O sea, como que, ay, no, yo sigo teniendo mi trabajo y hacía obviamente esta misma rutina, o sea, hacía esta misma rutina para que ella, de cierto modo, yo creo que para llenar o para que no se sintiera tan vacío el hecho de que ya no tuviera una vida como tal, porque seamos honestos, o sea, Rachel ya no tenía sinceramente nada, o sea, nada más, yo creo que porque ni salud, dijeras, tenía salud, no, realmente tenía muchos problemas de alcoholismo, o sea, estaba mal, 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 mal. Así lo hace ver el libro. Y realmente hasta cierto punto sí, pero por después cuestiones personales que pasaron con Rachel, que en un momento veremos, eh, pues empiezas a entender todos estos tipos de temas y estas situaciones que hacían o orillaban a Rachel caer en el alcohol, estar tan depresiva, tan descuidada de sí misma. O sea, realmente no tenía una motivación porque realmente pues ya no tenía a nadie realmente de su lado y pues al final una amiga pues no es un núcleo muy bonito, pero realmente no es algo que te motive así demasiado como si fuera una mamá, un papá, o sea, nada, 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 ¿no? Entonces, Rachel nota que Megan, la vecina, que ella se llama Jessie, estaba con otro hombre. Entonces, de un día para otro desapareció. Entonces, Rachel, pues, impulsada, la verdad, por la curiosidad que ella tenía, porque realmente, pues, no tenía nada más que hacer. Entonces, ella decidió como que adentrarse un poco más en lo que pasó con Megan, cuál es la historia detrás de ella, porque, pues, al final ella la veía desde lejos, la veía desde el tren, y ella, pues, suponía todo lo bueno que le pasaba a Megan, pero no veía lo malo, y justo ese día le tocó vivir lo malo, que fue que estaba con otro hombre y que a los siguientes días próximos desapareció. Entonces se le hizo muy sospechoso. Sin embargo, Rachel intenta comunicarse con Scott para contarle lo que vio. Scott es el esposo de Megan, que Rachel le hacía llamar Jason. Trataba de comunicarse, pero pues él la verdad la tildaba de que no, pues estás loca, ¿qué te pasa? O sea, esto, el otro. Y decía como que pues tú, realmente pues tú quién eres para venir a decirme qué pasó con mi esposo. O sea, como que él la tomaba por loca y la tomaba como que pues tú no eres como que familiar, no eres amiga, o sea, y de hecho hasta él lo mencionó, o sea, como que se le hizo incluso como que un demasiado raro o incluso no le dio la confianza del por qué los estaba espiando, porque Rachel así se lo dijo, o sea, no se lo dijo tal cual, pero le dijo, o sea, como que le dio a entender a él que los vigilaba de cierta forma. Entonces incluso Scott llegó a pensar que a lo mejor ella tuvo algo que ver con la desaparición de Megan por X cosa. Y la verdad, pues sí, o sea, a lo mejor uno sí pensaría lo mismo si lo están vigilando 24/7, como la casa de los famosos. Bueno, no, pero sí, o sea, al final yo creo que Scott sí se llevó un poco más por lo que le estaba diciendo Rachel y no estaba viendo un poco más allá de que pues al final Rachel pues los veía desde un tren, o sea, Rachel admiraba la vida que ellos llevaban. Entonces, pues sí. Megan en sus propios capítulos, porque algo interesante es que el libro se divide en los capítulos, o sea, no es como que, Dios santo, no, se divide como en capítulos, o sea, no va como que una historia lineal, sino va contando como que la de cada personaje.
y se centra un poco más en la de, pues obviamente en la de Rachel, que es la protagonista, en la de Megan y en la de Anna, que Anna es la actual esposa de Tom, ex esposo de Rachel. Entonces, pues sí. Y otra cosa curiosa es que dio la casualidad o la coincidencia de que Megan es la persona que desapareció, la mujer que desapareció, que Rachel hacía llamar Jessie, era niñera de la hija de Tom y Anna. Tom, el ex esposo de, de Rachel. O sea, qué chiquito es el mundo, qué chiquito es el mundo. Entonces, con el paso del tiempo, Rachel comienza a recordar algunas cosas de la noche en la que estaba borracha y no recuerda bien lo ocurrido. Y poco a poco las piezas empiezan como que a encajar y Rachel empieza así como que a conectar un chorro de cosas. Descubre que Tom le estuvo mintiendo por muchos años y que la manipuló incluso después del divorcio. O sea, si de por sí la manipulaba antes del divorcio, o sea, yo quiero que dimensionen después cómo la empezaba a manipular, o sea, antes y durante su matrimonio. Tom era, o sea, no, Tom era narcisista, era infiel, era mentiroso, tenía muchas cosas ocultas y lo peor es que aparentaba ser esta persona de que no, yo no rompo ni un plato y la que estás mal eres tú y tú estás alcohólica, tienes sobrepeso, o sea, sí, pero también del pasado de Rachel y de Tom se cuenta que ellos tuvieron un embarazo y tuvieron, o sea, perdieron al bebé. Entonces, eso afectó mucho a Rachel psicológicamente. Entonces, pues obviamente iba a estar mal, obviamente se iba a sentir mal y Tom pues nunca entendió o nunca se puso a pensar en lo que ella estaba sintiendo después de que perdieron a su bebé. Entonces, más que nada eso fue lo que llevó al divorcio de la pareja y pues también pues que Tom andaba de infiel con Ana. Y poco después, bueno, déjenme revisar mis notas, pero poco después nos vamos enterando que dio la casualidad de que Tom era amante, bueno, no la casualidad, o sea, Tom también era amante de Megan, o sea, Megan, la persona que Rachel veía desde el tren con su esposo Scott, que los veía súper perfectos, súper así, la pareja del año, y a la que ella llamaba Jessie, y dio la casualidad, o bueno, resultó que Tom tenía una aventura con ella porque pues era la niñera de su hija. Entonces, o sea, Megan pues Megan se enteró que estaba embarazada. O sea, es como que así súper cortito, porque obviamente el libro te lo va desenvolviendo así como que demasiado, que está bien, pero para aquí hacer un resumen así como que muy sintetizado, pues en sí Megan estaba embarazada de Tom. Entonces, Megan pues habló con Tom, le dijo, oye, no, pues no le dijo así tal cual, oye, pero pues le dijo que estaba embarazada. Entonces Tom de cierta forma entró en pánico y fue así como que, a ver, no sé qué. Entonces en un impulso la mató. Él fue el asesino de Megan, que fue la escena que Rachel vio en el tren y que se desbordó todo lo que venía detrás. Y ahí fue donde Rachel se enteró de muchas cosas de Tom, que era mentiroso, era estafador, o sea, muchas cosas. Y entre ellas se enteró que él había matado a Megan, o sea, la mató y pues creó como que todo un plan para mantenerlo como un secreto y como que Megan se desapareció con el bebé nada más, que la verdad no tenía sentido porque pues Scott al final sobraba, digo, sí tenía una aventura con Tom, pero al final Scott era muy buen esposo, o sea, la trataba muy bien, realmente no entiendo por qué Megan le fue infiel a Scott, pero bueno, nunca lo sabremos. Entonces, pues así va surgiendo la historia. Entonces, ya en un punto donde pues Rachel ya sabe toda la verdad, confronta a Tom y le dice que ella sabe que mató a Tom, a Megan, confronta a Tom y le dice, no, es que tú mataste a Megan y esto. Entonces empiezan a forcejear y en ella, en un impulso, pues lo mata. O sea, pues al final fue en defensa propia. Mata a Tom en defensa propia, le clavó un, un sacacorchos. Le clavó un sacacorchos a Tom y pues esto hizo que pues falleciera al instante, pero pues fue más porque los dos estaban forcejeando, ya que Tom quería seguir teniendo aquí todo en secreto, incluso pensaba como que de cierta forma desaparecer también a Rachel si era necesario para que Ana no se enterara, porque Megan amenazó que si Tom no se hacía cargo del hijo que esperaban, pues le diría todo a Ana y pues obviamente a Tom no le convenía eso porque ya tenía un estatus, ya tenía un buen trabajo y tenía aparentemente una vida estable, pero pues al final pues le ganó más la soberbia y los impulsos, mató a Megan y estaba decidido a matar a Rachel, pero Rachel pues en defensa propia lo mató
y con un sacacorchos. Y pues la historia termina en que después pues de toda esta tragedia, de todo estas cosas, Rachel decide dejar Londres y trata de empezar una vida pues nueva, lejos de su pasado y de las mentiras. Y el libro concluye con Rachel reflexionando como que sobre el poder destructivo de la obsesión, de la mentira, de la infidelidad y la dependencia, pero también una esperanza como que de en sí que ella puede volver a empezar, porque creo que todo este tema de cierta forma le ayudó a ella como que sobrellevar las cosas y que fuera como que, a ver, o sea, pues ponte las pilas, o sea, todavía tienes mucho por delante. Entonces, esa forma reflexiva en la que terminó el libro me gustó. O sea, al final, pues, tuvo un final bien, porque realmente Tom, digo, no se le decía la muerte a nadie, pero Tom era un desgraciado. Tom era un desgraciado, la verdad. Y la verdad, lo único que no me gustó es que Megan, pues, sinceramente no merecía morir, pero pues de esto va toda la trama. O sea, al final, pues, mató a su amante embarazada. Entonces, pues, ya nada más como para unos temas generales, pues la corriente literaria es un thriller psicológico. Abarca como que un poco las épocas contemporáneas, es un realismo moderno, un realismo psicológico moderno, ya que el libro se publicó en 2015, entonces creo que tenían muy buenas obras contemporáneas en esas épocas y refleja como los problemas actuales como el alcoholismo, la soledad y la depresión, las relaciones tóxicas, porque creo que en ese tiempo eran muy cerrados a todo ese tipo de cosas y era de cierto punto algo como que muy machista, de que todavía están muy cerrados a que no, que la mujer no sé qué, entonces que la autora representara todos estos tipos de cosas que se pueden vivir en la vida real, porque realmente existen muchos casos sobre lo que le pasó a Rachel, pero no tal cual, pero existen muchos casos en la actualidad. Entonces, la autora siento que lo reflejó muy bien, abordó de forma muy no suave, pero abordó sin que fuera tan morboso, o sea, sin que fuera así de que, ay, sí, la mató, no sé qué, o sea, siento que lo abordó, por eso siento que de pronto fue un poco lento el libro, porque la autora lo abordó con mucha así como que minucencia, así como que muy minucioso todo, para que se escuchara bien en el autor, pero ante el lector, pero que no se viera de cierta forma un poco morboso y feo, o sea, bizarro. Realmente no. Pues el género literario es una narrativa, una novela de suspenso psicológico, thriller, eh, que de hecho un tanto interesante que por ahí encontré es que el tren simboliza la rutina, la distancia y la mirada externa, como Rachel observa vidas ajenas sin realmente como que pertenecer a ellas, entonces como ella todo lo idealizaba de cierto punto. Y la autora, que es Paula Hawkins, nacida en Zimbabue, eh, se inspiró en trayectos reales en tren por los suburbios de Londres para crear la atmósfera de la novela. De hecho, una diferencia porque terminé el libro y vi la película. Digo, obviamente, en el libro, pues es más largo, o sea, son 350 páginas, tiene que ser más largo. El libro aborda más de Rachel, de Megan, de todas como que las mujeres que estuvieron involucradas, las aborda mucho, que eso me gustó. Digo, también de los demás personajes, pero me gustó eso, como que se centralizaba un poco más en lo que ellas vivían, porque pues al final las que estaban sufriendo más eran ellas, o sea, no creo que Tom estuviera sufriendo y que Scott, a pesar de que era bueno, pues realmente pues no tenía mucho que decir, honestamente. Y otra cosa interesante es que la diferencia entre el libro y la película es que en el libro esta historia se da en Inglaterra, en la película se da en Estados Unidos. O sea, da contexto en el libro en Inglaterra y en la película en Estados Unidos. Y pues obviamente otra cosa es que a la protagonista, que es Rachel, en la película pues la ponen Emily Blunt, o sea, Emily Blunt está preciosa, o sea, en el libro porque nos dicen que Rachel, como es alcohólica, pues se descuidó, tiene sobrepeso, tiene muchos problemas psicológicos y en la película como que te lo pone un poco más bonito, o sea, pues del aspecto psicológico están bien, o sea, como que las dos siento, entre el libro y la película siento que están bien equilibrados, pero en el físico pues si en el libro te están diciendo que tiene problemas de alcoholismo, que tiene sobrepeso, pues en la película te la pintan pues al final muy bonita. O sea, no hay cómo hacer a Emily Blunt fea. Entonces, pues sí.
Esas fueron algunas diferencias entre la película y el libro. Digo, la película la había visto, pero hace mucho tiempo, y la verdad no me acordaba mucho de lo que pasaba. Pero pues empecé a, empiezas como que a ver las adaptaciones de los libros y empiezas como que, ay, sí, y después pasa esto. Digo, obviamente, por ejemplo, el final también de la muerte de Tom, el forcejeo entre Rachel y Tom, en la película lo hicieron un poco más sangriento, más grotesco, más acá que la sangre, no sé qué, más dramático, pues al final como son las películas. Y en el libro pues se redacta así como que normal, como que pues no, pues lo apuñaló con un sacacorchos y ahí quedó. En la película pues obviamente lo hacen un poco más dramático para darle más emoción y más sentimientos al lector o yo qué sé. Y por último, ya como que el último dato es que este texto nos decía en la rúbrica que si era un texto de placer o de goce. Yo pienso o yo considero que este texto es bueno, este libro es, bueno, en general el texto, sí, o sea, es un texto de placer para mí, porque tiene el propósito principal de entretener y emocionar al lector y generarle como que todas estas incertidumbres de qué va a pasar. Al final no le deja como que una moraleja o no le deja como que algo que abarque a su cultura. Siento que es más un texto de placer porque busca provocar muchas sensaciones, curiosidades y que se disfrute durante su lectura. Creo que la verdad el cometido de este libro, muy bueno, o sea, estuvo muy, muy bien. La verdad, no me esperaba que estuviera muy así como que, ay, no, pues, es de suspenso, sí, pero no creo que vaya a estar así tan guapo. Sinceramente, no me veía venir muchas cosas. O sea, desde el principio, la verdad no me hubiera pasado por la cabeza que Tom iba a ser el asesino y que por la culpa de él, iba a hacer que se desencadenaran todos este tipo de cosas. Realmente no lo veía venir. Y es donde me doy cuenta que me falta mucha lectura comprensiva. Pero en general este libro me gustó. O sea, si le tuviera que dar una puntuación sobre 10, yo creo que sí le daría un 9.8. Simplemente porque de repente se volvió un poco aburrido por lo mismo que rebuscaban mucho en las vidas de los personajes, pero digo, al final lo tienes que comprender cada personaje para así irte dando tú una idea de lo que va a pasar. Digo, por ejemplo, yo leía los personajes y sinceramente no veía que Tom fuera el asesino, entonces es por eso que digo, como que sí me falta comprensión lectora, porque desde el libro te lo va como desmenuzando un poquito para cuando ya tú llegues a la parte del homicidio y que la desaparición, empiezas a hacerte una idea de quién pudo haber sido. Y pues sinceramente, no, yo no me imaginaba que fuera Tom. Y Scott tampoco, porque Scott es lindo. Yo dije, un ratero, se metió o algo, o alguien que de la vida pasada de Megan, yo qué sé, pero pues sinceramente no me imaginaba que fuera Tom. Entonces, pues, me gustó este libro, lo volvería a leer, la verdad sí. La película también me gustó, pero pues obviamente el libro es más entretenido, empiezas a hacerte tu rutina. Yo lo leía en las noches, bueno, no tan noche, pero lo tenía en mi mesita de noche y o sea, me acordaba, dejaba ahí, tenía ahí mi separador y toda la cosa, entonces me acordaba de que, ay, tengo que leer y me echaba así como que varias páginas, pero en realidad me gustó mucho el libro. Sí lo volvería a leer, ahorita no porque tengo otros libros pendientes por leer, pero me gustó. Lo considero que es muy buen libro y que hice la verdad una muy buena elección. O sea, porque al final partió de mis gustos, partió de que me gusta el suspenso, de que la trama desde que estaba, desde los 12 pues me llamó la atención. Entonces, pues, eso sería todo. Muchas gracias por ver todo el video. Muchas gracias por esta actividad que la verdad no me imaginaba que iba a disfrutar tanto, pero pues, nos vemos. Ahí nos vemos.